Muy bien. ¿Qué hay sobre el páncreas exocrino? Acá hay un daño estructural al tejido pancreático exocrino extenso que destruye de manera secundaria no solo la célula beta, sino la célula alfa. Acá puede estar asociado a enfermedades como fibrosis quística, hemocromatosis por el acúmulo tóxico de hierro, pancreatitis clínica severa, traumatismos directos, cáncer o una pancreatectomía. Entonces, la diabetes pancreopriva también se le denomina diabetes tipo 3C, porque es una hiperglicemia secundaria, una enfermedad pancreática exocrina. Como dijimos, está asociada a pancreatitis, fibrosis quística, cáncer de páncreas, cirugías, y requieren un enfoque distinto por la pérdida combinada de insulina y de glucagón. Entonces, los criterios diagnósticos se tiene que plantear que haya insuficiencia pancreática exocrina, documentada por niveles bajos de elastasa 1, en heces o una prueba de función directa. Hay imágenes patológicas del páncreas, donde se documenta, por ejemplo, con una endoscopía, una resonancia, una tomografía, fibrosis quística, pancreatitis, etc. No hay anticuerpos para diabetes tipo 1, los anticatos son negativos. Y otros criterios, por ejemplo, hay una alteración de la función de la célula beta, el coeficiente péptido C glucosa está disminuido, hay ausencia de resistencia a la insulina, el OMA-IR es normal, hay secreción de incretinas marcadamente reducidas y hay deficiencia de otras vitaminas liposolubles como la A, la D, E y la K, secundarias a malabsorción exocrina, ¿no? El otro grupo de diabetes son las asociadas a endocrinopatías. Son trastornos metabólicos secundarios en los que la hipersecreción de hormonas específicas contrarresta la acción de la insulina a nivel celular, provocando hiperglicemia. Como ustedes pueden ver acá, la insulina es la única hormona que disminuye la glucosa. En la otra parte de la balanza, la hormona de crecimiento, la noradrenalina, el glucagón y el cortisol son hormonas que antagonizan el efecto de la insulina. Entonces, el, el, la producción excesiva de cualquiera de estas hormonas va a provocar hiperglicemia y va a provocar una diabetes secundaria, una endocrinopatía. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Cushing, que hay un exceso de cortisol, hay una severa resistencia a la insulina, hay aumento desproporcionado de la producción de la glucosa a nivel del hígado. En la acromegalia hay un incremento de la hormona de crecimiento que causa resistencia a la insulina, post-receptor de la insulina. El glucagonoma, que hay exceso de la secreción de glucagón, que es un tumor neuroendocrino raro, pero que estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El geocromocitoma por el exceso de catecolaminas, porque inhibe directamente la secreción de insulina pancreática y estimula la liberación explosiva de glucosa. Entonces tenemos el síndrome de Cushing, tendremos la acromegalia, el geocromocitoma, el glucoagonoma, pero también puede estar el hiperaldosteronismo primario, el somatostatinoma también. El otro grupo de diabetes asociadas a medicamentos tiene que ver principalmente con el uso de glucocorticoides. Tiene una alta prevalencia, puede desarrollarte diabetes inducida por esteroides, que puede llegar hasta el 18-32% de los pacientes tratados clínicamente. Un paciente que recibe corticoides, más o menos un tercio de ellos que tiene diabetes va a requerir tratamiento, ¿no? Hay un doble mecanismo. Hay resistencia severa a la insulina, y el otro es que hay aumento en la gluconeogénesis hepática. El patrón clínico típico de estos pacientes que producen hiperglicemia postprandial y los valores de glucosa en ayunas pueden estar normales o levemente alterados, ¿no? El otro grupo de medicamentos que pueden provocarte la diabetes son inhibidores de puntos de control inmunitario. Son fármacos oncológicos que van a retirar el freno del sistema inmune, provocan diabetes autoinmune fulminante, se caracteriza porque hay una destrucción abrupta y permanente de la célula beta y también provocan deficiencia severa de la insulina. Hay frecuentemente progresión a cetoacidosis diabética.
Entonces, por un lado están los inhibidores de puntos de control inmunitario, que son fármacos oncológicos, y por el otro lado está, debido a su uso masivo, las estatinas y las tiazidas. Hidroclorotiazida, atorvastatina, por ejemplo, producen un riesgo metabólico leve, pero tienen un impacto a escala poblacional porque tienen un uso masivo. Mucha gente usa estatina, mucha gente usa hidroclorotiazida para la presión alta. Entonces, felizmente su efecto es leve, pero siempre hay que tener cuidado con estos pacientes. El otro grupo son los antirretrovirales, que contribuyen al desarrollo de una lipodistrofia y aumentan la resistencia periférica a la insulina a mediano plazo. Los retrovirales no solo provocan dislipidemia, sino pueden provocar prediabetes y luego diabetes a mediano plazo. Y el otro grupo de pacientes que te pueden desarrollar diabetes secundaria a infecciones son los virus. Por ejemplo, el virus de la rubiola, el citomegalovirus, que generalmente uno los detecta porque hay un rash dérmico. Y hay dos mecanismos de acción. Uno es la lesión directa a la célula pancreática. El virus se mete a la célula beta, provoca inflamación aguda y necrosis inmediata y te destruye la célula beta. Esto provoca hiperglicemia. Y los virus clásicos son el virus de la papila, de las paperas, perdón, el virus de la papera y el citomegalovirus. La otra vía es un desencadenamiento autoinmune, porque hay un daño mediado por un mimetismo molecular inflamatorio y provoca una respuesta autoinmune prolongada que destruye el tejido pancreático. O sea, un virus, por ejemplo, como Coxsackie, rubiola, tienen epítopes similares a la célula beta y el sistema autoinmune mata el virus, pero también daña la célula beta, provocando una destrucción y una deficiencia de insulina, puede provocar también cetosis. Un punto aparte es el virus del coronavirus, en el cual se ha visto que hay un daño pancreático directo, el virus entra, mediado por los receptores de la ECA, son abundantes en los islotes pancreáticos, provocando disfunción directa de la célula beta. El otro mecanismo es que hay una tormenta de citoquinas, hay una inflamación sistémica severa que provoca resistencia a la insulina. Y el otro es un desenmascaramiento rápido. El virus activa un estrés fisiológico agudo, severo, y acelera la transición biológica de prediabetes a diabetes. El estrés mismo que puede provocar hipertensión. Hemos visto que en COVID, por ejemplo, los diabéticos aumentaban y también los diabéticos tenían una mayor morbimortalidad. Hay otros trastornos genéticos asociados a diabetes que provocan una mayor prevalencia de diabetes en estos casos, que también tenemos que tenerlos en cuenta, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, los pacientes con síndrome de Klinefelter, los pacientes con síndrome de Turner y los pacientes con Prader-Willi. Estos pacientes no solamente tienen mayor diabetes, sino hipotiroidismo, obesidad. Entonces, el síndrome metabólico es mayor en este grupo de pacientes y hay que tenerlo presente porque pueden tener mayor prevalencia de esta enfermedad. Entonces, el ecosistema del diagnóstico moderno tiene que ver con cuál es la capacidad de la célula beta para secretar insulina. Si hay deficiencia absoluta de insulina asociado a una sensibilidad normal, entonces hablamos de una diabetes tipo 1 o una diabetes pancreopriva, ¿no? Y si tenemos una hipersecreción de insulina con resistencia a la insulina, hablamos de una diabetes tipo 2. Pero recuerden también que una parte intermedia, un diabético tipo 2 o un paciente que parece tipo 2 que evoluciona a la parte de autoinmunidad puede ir a, se denomina diabetes LADA. O también puede ver que hay una secreción aumentada de insulina sin alteraciones en la sensibilidad, sin que haya resistencia a la insulina. Estamos ante un caso de un paciente con MORI, ¿no? Ahora, si hay también deficiencia de insulina, que tiene que ser de origen autoinmune intrínseco, puede ser acá la diabetes LADA, o si es de origen ambiental, iatrogénico, están los virus, la destrucción fulminante son las beta.
Y si hay resistencia a la insulina sea de origen ambiental, como medicamentos, acá están los glucocorticoides, ¿no? Que pueden provocar este, bloqueo severo eh, a la insulina. También el estrés metabólico fisiológico, la diabetes gestacional. Y hablando de diabetes gestacional, vamos a ver qué es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que tiene severidad variable que inicia durante el embarazo. En el embarazo hay una ventana de tamizaje temprano, menos de 15 semanas. El objetivo es detectar pacientes con diabetes preexistente o un riesgo elevado temprano. Acá los marcadores útiles son hemoglobina glicosilada. Estos pacientes pueden tener hemoglobina glicosilada entre 5.9 a 6.4 o glucosa en ayunas entre 110 a 125. Entonces, acá el punto es identificar pacientes de alto riesgo que tienen complicaciones, que pueden tener complicaciones neonatales, pueden tener preeclampsia, macrosomía, etc. Lo típico es la ventana diagnóstica entre 24 y 28 semanas. Acá se evalúa definitivamente si tiene diabetes gestacional y se utilizan protocolos estandarizados. El protocolo estandarizado para diabetes gestacional es una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos que se administra en las 24 y 28 semanas tras un ayuno de 8 horas. En ayunas, si la prueba es mayor de 90, mayor o igual a 92, o a la hora mayor o igual de 180, o a las 2 horas mayor o igual de 150, un solo valor alterado da diagnóstico de diabetes gestacional. Eso está basado en el estudio APO para la correlación de glucosa con el riesgo fetal. Entonces, cualquiera de estos valores, mayor de 92, mayor de 180 o 153, correlaciona con complicaciones maternas y complicaciones neonatales. Llámese macrosomía, preeclampsia, sufrimiento fetal, etc. Entonces, para el diagnóstico de diabetes gestacional, requiere el test de tolerancia entre las 24 y 28 semanas. Para el diagnóstico de diabetes pregestacional, puedo tener pacientes que tienen glucosa mayor o igual a 126, eh, y generalmente es antes de las 24 semanas. Si mi paciente está entre 92 y 126, se asume que esta paciente embarazada tiene una condición de inicio de diabetes gestacional. No, no necesitamos una prueba confirmatoria. O sea, si la glucosa está elevada antes de las 24 semanas, es una diabetes pregestacional. Para el diagnóstico de diabetes gestacional se requiere solo un valor alterado. Y una vez que ya tengo el diagnóstico de diabetes gestacional, cuando el bebé tenga 6 semanas, debo hacerle un nuevo test de tolerancia para reclasificarla como normal, prediabetes o diabetes. La diabetes gestacional tiene mal pronóstico si la mamá tiene más de 45 años, si ha habido una mortalidad perinatal previa, si hay hipertensión iniciada por el embarazo, pielonefritis, si hay menos de 6 semanas de tratamiento, si hay signos de insuficiencia placentaria presente, si hay macrosomía detectada, si hay necesidad de uso de insulina. Lo que se tiene que hacer es que antes de las 34 semanas ya hay que estar con monitoreo fetal intensivo y el parto antes de las 38 semanas. Eh, la diabetes gestacional es una complicación, puede dar complicaciones tanto a la mamá como al feto. Y lo más complicado es que puede haber mayor muerte perinatal, ¿no? En el control postnatal, entre las 4 y 8 semanas, se hace cambios de estilos de vida y un control de glucosa cada año, cada 3 años. Lo importante de la diabetes gestacional es que si si está embarazada, se le debe reclasificar a las 4 o 12 semanas para ver cómo queda, como normal prediabetes o diabetes, pero luego se debe hacer una vigilancia cada año o máximo cada 3 años a la diabética, a la mamá, para evaluar cómo vas, porque a los 5 años el 40% de las mujeres ya hacen diabetes tipo 2. Y, y después hay que evaluar en el niño si ha habido un impacto intrauterino de hiperglicemia, si este niño está con obesidad o si tiene cambios cardiometabólicos que, por ejemplo, pueden hacerlo, puede tener dislipidemia, prediabetes, etcétera. Entonces, tengo que vigilar en el niño si es que ya tiene alteraciones metabólicas. Entonces, como pueden ver,
hay un impacto intergeneracional de la diabetes gestacional. Y ustedes preguntarán, ¿qué frecuente es la diabetes gestacional? Más o menos entre 15 al 17% de las embarazadas en el Perú tienen diabetes gestacional. También recuerden que las mujeres con diabetes gestacional tienen hasta 6 veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las mamás que no tienen diabetes gestacional. Para las mujeres con diabetes gestacional, la incidencia acumulada de diabetes es 12% y se estima que 8% en estudios de unos 5 años de 5 años de seguimiento y hasta cerca del 20% en más de 5 años de seguimiento. Después de 5 años de seguimiento, un quinto de los pacientes ya tienen diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional tienen un riesgo de 3.6 veces más de desarrollar prediabetes que en relación a los pacientes con diabetes. Entonces, ya para terminar, diríamos que clasificar a la diabetes de manera binaria como tipo 1, tipo 2, ya no es lo más adecuado. Tenemos que entrar hacia una diabetología de precisión basada en subfenotipos patogénicos. Acá el péptido C y los perfiles de anticuerpos son los nuevos pilares para desencadenar los casos tapados. Y necesitamos un diagnóstico fisiopatológico que nos pueda permitir un tratamiento personalizado y metabólico temprano. A la larga, un tratamiento eficaz nos va a dar una mejor prevención de complicaciones y una mejor exactitud en la etiqueta diagnóstica nos va a permitir tratar mejor a los pacientes y tener que tengan una mejor calidad de vida. Listo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego.